Hola, ¿cómo están todos? Acá buenas noches en este momento, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Silvia Edo, de Seals and Flowers, Encuentro de Almas, en YouTube, y en Spotify está al revés, creo, Encuentro de Almas, Seals and Flowers, porque si no me rebotaba el nombre. ¿Cómo les va? Estoy en Buenos Aires, en Argentina. Hoy es 14 de julio del año 2026 y estoy leyendo poco a poco diferentes libros, un poco relacionados con mi búsqueda espiritual, con mis prácticas como constelaciones familiares o la atención plena, mindfulness, algún libro de Thich Nhat Hanh. En fin, lo que vaya surgiendo. Y ahora la idea era continuar con Bert Hellinger, con su libro que se llama Círculo Cumplido. Es un libro que tiene como diferentes temas que va abordando en diferentes fragmentos, o no sé cómo decirlo. No es un libro que tenga una continuidad, sino que él va tomando un tema y lo va relatando, va contando alguna constelación o alguna vivencia o lo que surja. Les voy a contar un poquito quién es Bert Hellinger para aquellos que no lo conocen. Bert Hellinger nació en el año 1925 en Alemania. Fue un estudioso de filosofía, de teología y de pedagogía. Durante 16 años trabajó como miembro de una orden misionera católica con los zulúes en Sudáfrica. Luego estudió psicoanálisis y dinámica de grupo. A través de la terapia primal, el análisis transaccional y diversos métodos terapéuticos de hipnosis, desarrolló su propia terapia familiar sistémica. La influencia de Bert Hellinger se extiende mucho más allá del campo disciplinar en sí, puesto que transmite conceptos sobre los órdenes del amor y de la vida con poderosa claridad, favoreciendo su reconocimiento y aplicación en el día a día de cada lector. Él desarrolló con su filosofía el conocimiento y la práctica de lo que hoy se conoce como constelaciones familiares, un método de enorme valor al servicio de la reconciliación en las relaciones humanas. Es autor de más de 100 libros traducidos a más de 27 idiomas o a 27 idiomas. Bueno, yo voy a estar leyendo un poquito con ustedes, si me acompañan, Círculo Cumplido. Y arranca así. Después por ahí pueden ir encontrando los distintos temas según los pueda ir publicando o cómo los vaya fragmentando en los videos. Por ejemplo, tiene un tema o un concepto sobre la grandeza, otro la fuerza, el sí y el no, la lealtad, la fe mayor, el guerrero, el alma, la moral, la obligación, el ayudar, la discordia. Bueno, es muy vasto y veré cómo lo puedo ir leyendo o conformando o acercándoselos a ustedes. Él hace un agradecimiento y dice: hubo muchos compañeros que me estimularon en mi camino, sin duda como a cada uno de nosotros. Me llevaron, me sostuvieron y me guiaron. Son demasiados como para nombrarlos a todos y no quisiera omitir u olvidar a ninguno de ellos. Sin embargo, hay una compañera del camino que quiero nombrar aquí y agradecerle desde mi corazón. A mi primera mujer, Herta o Gerta. Bueno, introducción. Dice así: los textos que siguen, que no sabía qué palabra ponerle a cada fragmento con cada título diferente. Dice: los textos que siguen fluyeron hacia mí en los últimos años. Permanecen cerca de la tierra.
De ella extraen su fuerza y han madurado lentamente como una fruta tardía. Son en parte son respuestas a preguntas. En parte me abrumaron y lo único que necesitaba hacer era anotarlos. También son una despedida, sin congoja, como la sensación de realización al final de un día de trabajo. Incluí algunas constelaciones de cursos recientes que muestran lo que digo en estos textos. El título del libro proviene de mi poema El Círculo. Resulta comprensible en su completud solo luego de leer la estrofa íntegra. Por ese motivo, aquí lo cito en su totalidad. Dice así: después cuenta que lo que hicimos en el tiempo, con el tiempo se nos escapa, como si perteneciera a otro tiempo. Donde creíamos actuar, tan solo éramos levantados como una herramienta, usados para algo que va más allá de nosotros, y luego puestos a un lado de nuevo. La despedida nos encuentra concluidos. Recién cuando la fruta madura cae, suelta aquello que sirve al futuro. Cuando nosotros la saboreamos, tal vez olvidamos que solo es la cáscara que rodea aquello que sigue teniendo un efecto. Y así en ella se condensa aquello que fue antes y aquello que aún está por venir. A ustedes, queridos lectores, les deseo que estos textos los enriquezcan y que tanto a ustedes como a otros les hagan bien. Bert Hellinger. Es para escuchar y volver a escuchar. La grandeza. Es grande solo aquel quien se siente igual a los otros, ya que lo más grande que tenemos es aquello que compartimos con todos los seres humanos. Aquel que siente eso grande en sí mismo y lo reconoce, se sabe grande, y al mismo tiempo conectado con todos los demás seres humanos. Cuando lo reconoce en sí mismo, al mismo tiempo lo reconoce en todos. Cuando lo reconoce en sí mismo, al mismo tiempo lo reconoce en todos los seres humanos y se sabe y se siente igual a ellos. Por este motivo, con despreocupación también puede reconocerse con esa grandeza, porque ésta no lo eleva, sino que lo coloca en un mismo nivel. De esa manera confirma a los demás la grandeza de ellos, y ellos le confirman a él su grandeza. Ama a los otros en su grandeza y es amado por los otros a causa de su grandeza. Así esa grandeza une a todos los seres humanos con humildad y amor. Aquel que se eleva por encima de otros pierde la conexión con ellos, se retira de ellos y ellos de él. Por eso esa arrogancia hace que quede solo y que desconfíe. Aquel que se eleva por encima de otros debe temer que los otros lo rechacen, que secretamente estén esperando que caiga de su arrogante altura para volverse nuevamente igual a ellos. Sí, él mismo espera secretamente su caída, porque su alma no aguanta esa arrogancia mucho tiempo.
finalmente comete errores que resultan incomprensibles para los demás, pero que están en concordancia con su alma. Esa grandeza de elevarnos por encima de otros no la aguantamos mucho tiempo. Tampoco los demás la aguantan durante mucho tiempo. Rilke describe amorosamente el efecto de esta caída al final de su 10ª elegía de Duino. Dice así: y nosotros que pensamos en una dicha creciente, sentiríamos la emoción que casi nos abruma cuando cae algo feliz. Pero también aquel que se rebaja y se ubica por debajo de otras personas pierde la conexión con ellas. Ellas perciben la exigencia de este tipo de humildad y la negación de hacer lo que es adecuado para la grandeza humana. La verdadera grandeza es exigente, pero de una manera benéfica, porque tal como reconoce a los otros, también pretende ese reconocimiento de parte de ellos. Esta exigencia hace bien a todos. Une allí donde la exigencia arrogante o la exigencia que niega las grandes acciones separa. Pero también forma parte de la grandeza que en mí reconozca lo especial que me ha sido regalado y al mismo tiempo en cada persona lo especial en ella. Por lo tanto, también lo especial es algo que todas las personas tenemos en común y que une en lugar de separar, porque también lo especial está al servicio del todo. Por eso incluso allí donde parece diferente, considerándolo en el todo, es igual a lo especial en cada persona. Frases para reflexionar. Humildad. No se aguanta mucho tiempo cabalgando un caballo enaltecido. Mantener la cabeza altanera exige esfuerzo. A menudo la buena solución resulta difícil porque uno pierde importancia. Aquel que es realmente grande renunció. Todo soltar da pena. Aquel que no peca continúa siendo un niño pequeño. Pequeños obsequios unen, grandes obsequios separan. Teniendo conciencia de la propia culpa, uno baja las pretensiones. Aquello que se volvió pequeño se levanta. Sin esperanza, uno tiene todo. El anhelo enajena. Para que vean, son todas frases que nos llevan a reflexionar. Quizás tomando apuntes, podemos volver sobre cada una de ellas y encontrar la esencia de lo que nos quiere decir Bert. La fuerza. Cuando nos encontramos con las personas, percibimos de inmediato si tienen fuerza y cuánta fuerza tienen. Una persona que ama a sus padres evidentemente tiene más fuerza que alguien que rechaza a alguno de ellos o incluso a ambos. Hombres y mujeres que tienen hijos y se ocupan amorosamente de ellos tienen más fuerza que hombres y mujeres que no tienen hijos. También los casados, en general, tienen más fuerza y peso que aquellos que quedaron solos.
entonces claramente las personas que están conectadas con otros tienen más fuerza que aquellas que se cierran ante otros, por las razones que sean. Otras personas con las que estamos unidos mediante un amor que ama, que respeta y que da y toma, agregan algo a lo propio, lo amplían y profundizan, le dan abundancia y peso. Cuanto mayor es la cantidad de personas con las que estamos unidos de esa manera, tanto más grande se vuelve el peso álmico propio y tanto mayor la fuerza que tenemos e irradiamos. De lo dicho se manifiesta que podemos aumentar e incrementar nuestra fuerza en primer lugar, considerando a los miembros de nuestra familia que llegaron antes que nosotros. Tomamos con amor y respeto lo que de ellos fluye hacia nosotros y les damos un lugar en nuestro corazón. Eso vale en primer lugar para nuestros padres. A veces estamos enajenados de ellos, ya sea porque hubo una separación temprana, por ejemplo, cuando uno de ellos murió, o cuando los padres se separaron, o también porque de pequeños queríamos ir hacia ellos, pero ese movimiento fue interrumpido o impedido por circunstancias adversas. Por ejemplo, porque nosotros enfermamos, o nuestra madre o nuestro padre enfermaron durante mucho tiempo. El hijo vive esa separación con un dolor tan profundo que la única forma que encuentra para manifestarlo es con el rechazo, con la desesperación y la rabia. No importa lo que los padres hagan luego para ayudarlo. Resulta difícil llegar a él. Tanto los padres como los hijos sufren por ello, y por ese motivo ambos también pierden fuerza. La solución es que el hijo se remonte al momento anterior a la separación, hacia su primer amor, por así decirlo, cuando comprende que su enajenación con respecto a los padres se debe a un anhelo y necesidad tempranos, y cuando luego vuelve a retomar el movimiento hacia sus padres, con el amor original, hasta finalmente llegar a la meta. Ello se vuelve más fácil cuando el tomar a los padres se remonta al comienzo de la vida, es decir, cuando el hijo internamente dice a sus padres: tomo la vida de ustedes tal como ustedes la recibieron de sus padres, y más atrás de todos los ancestros anteriores a ustedes, con todo lo que trae en lo que a posibilidades y límites se refiere, a alegrías y sufrimiento, a tareas y a beneficios, y al precio inevitable. Ustedes son los únicos padres posibles y los únicos padres correctos para mí. Los tomo como mis padres tal como son, como los únicos y mejores para mí. En ese momento toda la fuerza de los padres puede fluir hacia el hijo, y el hijo se siente enriquecido y pleno por sus padres, y los padres se sienten enriquecidos y plenos por el hijo. Por supuesto que los padres también tienen falencias. También ellos, al igual que todos los seres humanos, están limitados en sus posibilidades por su origen y su historia, sobre todo también por su culpa personal. Pero por más extraño que parezca, eso no los hace más pequeños, sino más grandes.
porque padres imperfectos pueden transmitir a sus hijos mejor la realidad de la vida que padres perfectos. Es cierto que no lo hacen fácil para los hijos, pero a cambio preparan a esos hijos de manera más abarcadora para la vida real. Es decir, que aquel que asiente a sus padres tal como son, que los respeta tal como son, aquel que los toma también con aquello que le imponen como obligación y exigencia, esa persona a través de ellos gana toda la fuerza posible. Las personas también ganan fuerza por su destino, por tareas logradas y sufrimiento superado. Más allá de ello, parece que sobre todas aquellas personas con las que estuvieron y están conectadas, les dan peso y fuerza y amplitud, como un círculo invisible que los rodea. Los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, parecen rodeados por los muertos con los que están unidos por su destino, como si estos estuvieran presentes junto a ellos como una fuerza muda. Y así parece que los sobrevivientes pertenecieran, mientras viven también a los muertos, como si los muertos estuvieran recordados en ellos y como si también a nosotros nos recordaran la otra realidad, la realidad más poderosa y oscura. Encontramos algo similar en los guerreros que sobreviven. También ellos están conectados con muchos muertos. Están rodeados por ellos, los compañeros muertos y los enemigos muertos. También ganamos fuerza a través de aquellos a los que apoyamos, a quienes posibilitamos vivir y seguir viviendo a través de nuestro actuar. Eso vale no solamente para aquellos que están directamente al servicio de la vida, como por ejemplo los médicos, sino para todos aquellos que hacen algo por otros sin importar en qué ámbito sea. Sobre todo pertenecen a estos también aquellos que tienen una influencia en la vida de muchas personas, como por ejemplo los políticos, los empleadores, los altos funcionarios del ejército, y en ese contexto también las personas pudientes en los casos en que su riqueza trae beneficios para muchos. Todo lo empresarial da a aquellos que lo llevan a cabo también un peso personal y una luz y fuerza especiales. También en la psicoterapia hace una diferencia si el terapeuta se ocupa de una persona individual o si más allá de esa persona también incluye en la mirada a aquellas personas con las que ese individuo está conectado. Si un consultante se ocupa únicamente de sí mismo, de su psicodinámica interna, en general tiene poca fuerza, excepto cuando se trata de traumas personales. Pero cuando incluye en su mirada a los otros, a aquellos que forman parte, gana fuerza y es más fácil y claro para el terapeuta trabajar con él. Cuando, por ejemplo, el consultante corre riesgo de suicidio y habla de ello solo en relación a sus sentimientos, da la impresión de ser débil y no hay mucho que el terapeuta pueda hacer por él. Pero si al mismo tiempo incluye en la mirada a los miembros de su familia y cuenta, por ejemplo, que la madre de su madre murió al dar a luz, su problema se ubica en otro contexto. Entonces puede ser mirado junto a su madre y a su abuela. De esa forma él y su problema ganan más peso y fuerza. También el terapeuta gana fuerza cuando, junto con el consultante, incluye en su mirada a la familia de éste y les da un lugar
en su corazón a todos, sobre todo a aquellos que en esa familia fueron excluidos, que fueron considerados diabólicos o fueron olvidados. Es como que estos se agregan a las personas de la propia familia del terapeuta, que le dan fuerza, y a aquellos que pertenecen a él por haberles dado anteriormente un reconocimiento especial. Con esa fuerza y ese peso, el terapeuta puede intervenir en el sistema del consultante sin soberbia y encontrar una solución que tanto al consultante como también a los miembros de su familia les señale salidas de sus implicaciones y nuevas posibilidades para una vida plena. Frases para reflexionar. Concordancia. Aquel que está en concordancia con su alma jamás imita. Aquel que se entrega al todo permite que la historia transite su camino. El aquí y el ahora fluyen. Lo que tiene permiso para surgir es fácil. Aquello que fue sembrado también tiene permiso para crecer. Lo que madura tiene tiempo. Aquello que tiene un efecto duradero proviene de la concordancia. El mismo viento permite que remonten muchos cometas. Confío más en el fluir que en el cauce del río. Olvidar concluye. Solo se aprende a nadar en el agua. El saber es interminable. El amor espera. Solo en el instante es posible estar conectado. Sí y no. Un sí es también siempre un no, y un no es también siempre un sí. Porque cuando digo sí a algo, a otra cosa le digo no. Y cuando digo no a algo, a otra cosa, le digo sí. Cuando una pareja se da el sí, le dice no a todas las otras posibles parejas. Aquí este sí está orientado a algo que se ejecuta, a una acción. Excluye una acción que se opone a la acción a la cual se dijo sí. Por ese motivo, a través de ese sí, restrinjo mi libertad de acción, ciertamente con un beneficio correspondiente que me hace olvidar esa restricción. Pero, ¿qué es la libertad para nosotros sin un sí? Perdura solo hasta que nos decidimos por algo. Sin una decisión por algo, es decir, sin un sí, la libertad está vacía. ¿Qué nos podría traer si no la aprovechamos para un sí y para la concreción que corresponde a ese sí? Es similar con el no. Con el no excluimos un sí y una concreción que corresponda a un sí. El no niega la acción. Sin embargo, después del no, tenemos la libertad de decidirnos de nuevo o de cambiar la decisión. Es decir, que con el no nos tomamos la libertad para un sí diferente. Es como que el no fuera una preparación para un sí diferente. Sin un nuevo sí y sin una acción que corresponda al nuevo sí, el no queda vacío,
semejante a lo que sucede con la libertad. Incluso cuando hemos dicho sí, podemos tomar una nueva decisión. Esa nueva decisión hace que el sí avance. A lo que le hemos dicho sí anteriormente, también podemos volver a decirle no, y de esa forma logramos la libertad para un sí diferente y para una acción diferente. Así parece al menos, pero las posibilidades para un nuevo sí son limitadas en algunas cosas esenciales. Demasiados sí al final tienen un efecto de un no. Algo similar nos sucede con demasiados no. Ambos al final nos dejan solos. La lealtad. La lealtad resulta de una conexión. Tiene algo que ver con el apego. Un hijo, por ejemplo, está apegado a sus padres y a su familia, a las costumbres y a la religión heredada, a los valores que rigen en su familia y a los límites que se le imponen. Es decir, que la lealtad está de acuerdo con límites preestablecidos. Actúa dentro de esos límites. Dentro de esos límites es confiable. Cuando dentro de esos límites es mutua, garantiza nuestra pertenencia. Garantiza y profundiza tanto nuestra conexión con los otros como también la conexión de ellos hacia nosotros. Es decir, que esta lealtad es un bien muy preciado. Pero ¿qué sucede cuando nos desarrollamos más allá de esos límites? Cuando esos límites no solo nos brindan seguridad, sino que también nos tienen prisioneros. Por esa razón, la lealtad también debe evolucionar hacia algo más grande. Así, el hijo, después de un tiempo, abandona al padre y la madre y se une a una pareja, crea su propia familia y a partir de la unión con su pareja, desarrolla otros valores que también reconocen los valores de la pareja y los de su familia. Si alguien permaneciera en la lealtad original, seguiría siendo un niño toda su vida. Es decir, que la lealtad humana solo puede ser pasajera y hasta que las circunstancias exijan una ampliación. A veces esa ampliación tiene como base lo anterior. De esa forma también permite que aquello siga persistiendo en el fondo. Cuando es así, el desarrollo se da sin un gran quiebre. Por ejemplo, cuando el hijo, a pesar de crear su propia familia, sigue unido amorosamente con su familia de origen. Pero a veces ese desarrollo exige también una despedida de algo anterior, un dejar atrás algo que no solo ya pasó, sino que también comprobó ser insuficiente o equivocado. Eso sucedió a muchos soldados al regresar de la Segunda Guerra Mundial y constatar que la lealtad que se les había demandado traía desgracia para ellos y para sus enemigos. Con esa lealtad les había exigido cosas terribles y a veces también criminales. Es decir, que la lealtad ciega y la obediencia ciega son lealtad y obediencia sin evolución. La lealtad ciega y la obediencia ciega impiden la evolución, paralizan. Por más heroicas que hayan sido las acciones resultantes de una lealtad así, fueron acciones de personas
que aún estaban apegadas a las cadenas de la lealtad infantil con el pasado. Ese tipo de personas aún no se liberó del apego de un hijo y de su anhelo de pertenecer a cualquier precio. Por eso, por más valientes y confiables que parezcan, son valientes y confiables por su dependencia. La verdadera lealtad es leal al todo de la realidad. Esa lealtad va más allá de la lealtad hacia una persona individual o hacia un cierto grupo e incluye a otras personas de acuerdo con las circunstancias y la tarea experimentada. Sí, de cierta manera incluso va más allá de la lealtad hacia uno mismo. Por ejemplo, más allá de la lealtad hacia el propio pasado y a aquello que se denomina carácter. Esa lealtad es confiable únicamente con respecto al todo más grande, pero en el ámbito más limitado es de desconfiar. Por lo tanto, todo progreso decisivo en sentido moral, político, religioso y humano comienza con una transgresión de los límites anteriores, con una despedida o deserción y a veces con una falta de lealtad y una rebelión, pero siempre es un progreso hacia algo más grande, por lealtad hacia una comprensión más profunda, hacia una realidad reconocida de una manera diferente y la tarea que resulta de esto. Por el otro lado, la rebelión que surge de un fervor ciego y que más bien destruye en lugar de construir, muchas veces es una lealtad encubierta e inconsciente hacia algo pequeño. El fervor delata su estrechez, pero muchas veces los cabecillas de la rebelión ven y solo aquellos que le siguen no ven, son ciegos. Y ahora una palabra con respecto a la lealtad forzada. Por ejemplo, cuando una simple promesa o un sí o un no son insuficientes y en su lugar se impone un juramento o un voto. Lo vemos ante los tribunales cuando se exige una declaración bajo juramento o en los así llamados juramentos de lealtad. Estos incluyen el juramento con respecto a la Constitución, a la bandera, el juramento de una función y en la Iglesia el juramento antimodernista a través del cual alguien debe comprometerse a no adherir a ciertas enseñanzas o comprensiones. Estrechamente relacionados con esto están los votos, por ejemplo, los votos de las órdenes de pobreza, los votos de celibato y obediencia, y en algunas órdenes adicionalmente el voto de la absoluta obediencia frente al Papa. En ese caso son votos eternos que vinculan por toda una vida y que deben impedir y evitar de esa manera toda evolución posterior más allá de ellos. Esos votos o juramentos son exigidos como condiciones para la pertenencia. Aquel que se niega no tiene permiso de convertirse en miembro o de seguir siéndolo. Pero ¿por qué esos votos o juramentos? ¿Por qué no es suficiente una simple confirmación o una promesa? Jesús dijo a sus discípulos: sea vuestra palabra, sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto, de mal procede. Mateo 5:37.
¿De qué se trata entonces el voto o el juramento? En el caso del voto y del juramento, se apela a un Dios vengativo que debe infundir miedo, cuyo castigo ha de ser temido cuando se falta al voto o a la promesa. Es decir, que Dios nos debe exigir que mantengamos un voto o un juramento así. ¿Qué Dios es el que permite ser usado como testigo para una afirmación o un juramento? Como si pudiéramos utilizarlo como policía para pedir que rinda cuentas y castigar a todo aquel que hace un juramento falso o que viola un voto o un juramento. Aquel que exige votos o un juramento busca intimidar a un subalterno como si tuviera a Dios de aliado y como si Dios estuviera sometido a él. No puede exigir un Dios así. Aquel que apela a él de esa manera y que busca obligar a alguien a apelar a Dios de esa forma, se coloca por encima de Dios. Por ese motivo, todos los votos o juramentos que van más allá de una promesa sencilla o una confirmación son nulos. Cuando aquí obligadamente hablamos de Dios en imágenes humanas, podríamos tal vez decir también: Él debe a su honor no permitir ser usado al servicio de este tipo de votos o juramentos. Si aquí hubiera alguien quien merece un castigo, no sería aquel que viola este tipo de voto o este tipo de juramento, sino aquellos que lo piden o exigen. Aquí me permití ser llevado a hablar de lo divino de una manera que incluso entre los humanos sería denigrante. Ahora quiero dice Hellinger, expresamente distanciarme de esto e inclinarme con respeto ante aquello que para nosotros, aunque lo vislumbremos, debe permanecer insondable e indecible. Una palabra más con respecto a los juramentos que una persona hace para agradecer a Dios o para obligarlo a algo. Los juramentos de agradecimiento contienen que alguien quiere hacer algo como para pagar por una salvación experimentada o una gracia recibida. Los juramentos de agradecimiento contienen que alguien quiere hacer algo como para pagar por una salvación experimentada o una gracia recibida. Luego de lo antedicho, no hace falta que agregue nada más. Más grande y más adecuado sería, con seguridad, tomar el regalo como algo inmerecido, alegrarse por ello y con eso hacer algo bueno para uno mismo y para otros. Peor es el caso de aquellos juramentos en los que, mediante una promesa de sacrificio personal, se busca obligar a Dios a que manifieste una gracia. A veces los hijos piden a Dios que les quite su salud o su vida para que otra persona sane o siga viva. Si bien a través de este tipo de promesa o juramento el niño demuestra su amor y ese amor merece respeto, ¿qué imagen de Dios presupone y a qué Dios apela? Aquí, ser desleal o retirar la promesa o juramento sería la lealtad más grande y al mismo tiempo la fe más grande. Es aún peor cuando alguien hace una promesa a Dios para sacrificar a otros si Él le concede un favor. En la Biblia se habla
del juez Jefté, quien hizo una promesa a Dios de sacrificar lo primero que encontrara camino de regreso a casa después de una victoria. La primera persona con la que se encontró fue su hija, y fiel a su voto, la sacrificó. Esto es de Jueces 11, 29, 11, 40. Incluso hoy día persiste esa idea, por ejemplo, cuando padres religiosos buscan entregar un hijo a Dios para que Dios bendiga a la familia. Un hijo así luego se siente obligado a ir a un monasterio o convertirse en sacerdote o pastor, y se siente culpable si elude o se niega a ello. ¿Qué serían entonces, en este caso, deslealtad y lealtad? Solo aquel que tiene el valor de romper este tipo de promesas o juramentos ante el Dios honrado aquí y no someterse a las promesas o juramentos de otros, es leal a lo humano y divino más grande. Bueno, hoy voy a dejar acá y voy a cerrar el video con lo que leí hasta aquí. Estoy en la página 30. Lo próximo viene un caso de un curso en España donde habla de la fe mayor y donde se describe una constelación de ese momento. Y luego viene compensación y amor, el sacrificio de un hijo, la imagen de Dios, destino, el Dios más grande. Lo voy a dejar aquí porque ya entramos profundamente en temas que se consideran muy especiales dentro de las constelaciones, como las lealtades invisibles que muchas veces cumplimos por pertenecer o no quedar excluidos de los mandatos y de los pedidos de nuestra familia de origen. Lo que leí sobre la fuerza es para volver a escucharlo muchas veces. Realmente lo poquito que avancé me hizo tomar conciencia de lo profundo de cada párrafo que se lee cuando te conectas con la filosofía de Bert Hellinger y con lo que él pudo transmitir. Así que bueno, muchas gracias. Son textos que no son fáciles, hay que volver a escucharlos y probablemente para quien no está cerca de la filosofía o todavía no la conoce bien, les puede generar controversia, pero los invito a abrir el corazón y a permitirse otra mirada frente a todo. Bueno, muchas gracias por estar. Recuerden que la única manera de que esto se mueva es dando like, compartiéndolo, dejándome un comentario. Se los agradezco profundamente. Hasta la próxima. Gracias.